La serie de Bondad terminó en el 7º episodio cuando Neslihan se hizo cargo de la empresa. Con el trato que hizo con Neslihan, Damla tenía una gran carta de triunfo contra Murat. El 8º episodio también continuó donde lo dejó el final de temporada. Después de la reunión de la junta directiva de la empresa, estalló una discusión verbal entre Murat y Neslihan. Damla le había dicho a Murat que Neslihan había dicho: quiero la información confidencial de Murat en la empresa para divorciarme de Murat. Por lo tanto, Murat no le tenía miedo a Neslihan en absoluto, pero no debería haberle dado una oportunidad a Neslihan. Murat fue inmediatamente a su habitación y llamó a su asistente. Se quejaron ante la oficina del fiscal de que la señora Aika, que estaba en el hospital y estaba a punto de irse, había falsificado documentos antes. Murat le preguntó a su asistente sobre la última situación y dijo que la policía estaba a punto de llegar y que Aika sería arrestada en un par de horas. Murat Aika estaba decidido a hacer todo lo posible para que la señora llamara a Neslihan a la escuela de su hija. Su hija se había encerrado en el armario. Neslihan abandonó apresuradamente la empresa. Al salir, se encontró con su hermano Sinan en el pasillo. Estaba con Sinan Murat. Murat engañó a Sinan sobre su madre y le dijo a Sinan que Neslihan y Aika le habían mentido. Sinan también creía en Murat, por eso iba a pedir cuentas a Neslihan, y Neslihan dijo: pregúntale a Murat, ¿en quién confías mucho? ¿Con quién me engañó? Y Sinan inmediatamente fue a la habitación de Murat a pedir cuentas. Sinan le gritó a Murat: ¿con qué mujer engañaste a mi hermana? Murat dijo: Damla. Sinan se volvió loco, gritó, llamó, dijo cómo están y se fue. Neslihan también había llegado a la escuela de su hija. La razón por la que su hija se encerró en el armario fueron los rumores de amor entre su madre y Koray en internet. Esta noticia se escuchó en la escuela. Neslihan vio a su hija, no quería hablar con él. Neslihan tomó a los niños y se fue a casa. Ella confió a los niños a la niñera, les cambió la ropa. Mientras tanto, se enteró de que su madre había sido arrestada. Inmediatamente fue a la comisaría. La hija de Neslihan llamó a su padre y le dijo: ven a buscarme, no quiero quedarme en esta casa. Su padre preguntó por qué, y la niña le contó a su padre sobre las noticias en internet. Murat inmediatamente miró las noticias y se volvió loco de ira. Inmediatamente salió de la empresa para recoger a los niños. Llamó a Damla en el camino y le dijo que abandonara su habitación de hotel y se fuera con su amigo. Mientras Damla hablaba con Murat, Sinan irrumpió en el hotel y llamó a gritos a Damla. Sinan fue expulsado del hotel por seguridad. Murat llegó a la casa, tomó a la fuerza a los niños del cuidador. Como el hotel ya no es seguro, dejó a los niños con Damla, que se estaba quedando con su amiga. Neslihan, que estaba con su madre en la comisaría, se enteró de que Murat se había llevado a los niños. Todo salió bien para Neslihan. Inmediatamente llamó a Sinan. Sinan le estaba pidiendo a Koray que rindiera cuentas con Koray porque fue Koray quien hizo que Damla y Sinan se conocieran. De esta forma, Koray se enteró de la situación de Neslihan. Koray llamó a Damla, se conocieron, preguntó por los niños, pero fue en vano. Koray solo le dijo a Neslihan que se calmara. Murat continuó presionando a Neslihan en todos los sentidos. Esta vez, hubo una huelga en las fábricas, los trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo. Neslihan fue a la empresa. Murat vino por detrás. Murat se ofreció a devolver los niños a Neslihan, con la condición de que obtuviera la autoridad en la empresa. Neslihan estuvo de acuerdo. Murat llamó a Damla. Quería a los niños. Damla trajo a los niños a casa. Neslihan se reunió con los niños, pero su hija no quiso venir. La hija de Neslihan abrazó a Damla: deseaba que fueras tú. Neslihan se enojó mucho y le dijo a Murat que se llevara a las niñas y se fuera y que Damla la acompañara. Hubo una dura conversación entre Damla y Neslihan, quienes fueron al patio trasero. Las palabras de Damla enojaron mucho a Neslihan. Mientras los dos hablaban, Neslihan quedó completamente devastado cuando Koray llamó a Damla. Damla puso el teléfono en altavoz y Neslihan escuchó las conversaciones de Koray. Drop solo se rió y agarró el brazo de Damla. Cuando pasó junto a Neslihan, Neslihan agarró el brazo de Damla, la metió en la piscina y trató de ahogarla. Damla acababa de desmayarse en la piscina cuando llegó Murat, sacó a Damla y la llevó escaleras arriba. Damla volvió en sí, le dijo su amor a Murat. Murat quedó impresionado por las palabras de Damla y comenzaron a besarse. La hija de Murat vio este estado de los dos y lloró en silencio. Han pasado 2 meses desde la última parte de la serie. Neslihan y Murat celebraron una invitación en casa para renovar la boda. Damla se vistió de la misma manera que se vestía Denian, llevaba una peluca larga y entró en la casa de Neslihan sin permiso. Koray, que estaba observando a Neslihan y Murat desde lejos, también vio a Damla entrar a escondidas en la casa y lo siguió. Murat y Neslihan bailaron. Neslihan vio a Damla subir las escaleras desde el jardín y ella lo siguió. Finalmente, no está claro si Neslihan o Damla, había una mujer tendida en la cama apuñalada. La hija de Neslihan vio a la mujer acostada en la cama y gritó. Así terminó el final de temporada.